Bienvenidos al video tutorial. Voy a explicar cómo hacer subredes a partir del método BLSM. Antes de esto necesitamos recordar algunos criterios para poder entender el principio de cómo lo vamos a hacer. Tomemos una dirección IP, la 192.168.1.66. Esta dirección IP está dividida en dos porciones, una para la red y otra para la de host. Esta porción de red nos ayuda a identificar a qué grupo pertenece un dispositivo y el host nos permite identificar únicamente a este dispositivo con un número dentro de todo el conjunto de dispositivos de esa red. Por lo tanto, entonces, si nosotros vemos contamos cuántos bits están destinados para la porción de red, que en mi caso será 8 bits que sea destinado para la porción de red, tendremos el valor de n. Y mediante esta ecuación podremos obtener la cantidad de hosts dentro de nuestra red. Por lo tanto, entonces mi cantidad de hosts para mi caso será 2 elevado a la n. Por lo tanto, 2 elevado a la 8. Entonces, mi número de hosts, la cantidad de hosts que yo voy a tener o cantidad de dispositivos será de 256. Es decir, que yo tengo 256 dispositivos. Pero hay un inconveniente. De esos 256 dispositivos, y mejor dicho, de esos 256 direcciones, hay dos direcciones que no se van a poder utilizar, que son las conocidas direcciones de broadcast y la dirección de red. Por lo tanto, de estas 256 direcciones, dos de ellas no las vamos a poder utilizar porque son destinadas para estas funciones de red y de broadcast. Es por esa razón que nuestra fórmula tiene la resta de dos unidades. Perdón, 2 elevado a la 8 menos los 2. 2 elevado a la 8 menos los 2, que ya vemos entonces que el número de host, entonces en realidad los que podríamos tener son 254 host o 254 dispositivos de nuestra red. Ok. Recordando también un poco el concepto de máscara. Máscara es aquel código de 32 bits, quiero decirlo así, que me permite identificar cuáles son los bits destinados o cuántos son los bits destinados para host y cuántos son los bits destinados para la red. Por lo tanto, esta máscara puede ser bien escrito como se observa 255.255.255.0 porque se ha destinado 24 unos o 24 bits para lo que es la porción de red, o bien escribirlo como un prefijo. Entonces el prefijo para esta máscara será 24, que es la cantidad de bits que se han destinado para la red. Ok. Bien. El primer paso para poder empezar a desarrollar el proceso es identificar cuántas subredes tengo, cuántas necesito. Observemos. Primero tenemos una subred que va a tener 500 hosts, 500 dispositivos. Después vamos a tener otra subred que será aquella que tenga 300 hosts y tenemos otra subred que va a tener 10 hosts. Pero recordando también que el router nos ayuda a dividir redes, si observamos los puntos rojos que estoy marcando, vienen a ser dos puertos que también necesitarán dos direcciones IP. Por lo tanto, entonces, todo esto de aquí se convertiría en otra subred. Nos pasaría lo mismo en esta parte de acá. Obviamente que estas direcciones IP son los que nosotros conocemos como gateway. Ok. Por lo tanto, entonces tenemos una subred 1, una subred 2, subred 2, una subred 3,
una subred 4 y una subred 5. Ok. En esta subred 5 y 4 nosotros tenemos ¿cuántos hosts? Tendremos 2 hosts porque necesitamos esas dos direcciones que identifiquen esos puertos. Por lo tanto, entonces en esta red tenemos 2 hosts. Muy bien. Así que ya sabemos que necesitamos nosotros 5 redes. 5 subredes, perdón. Después de haber identificado todas nuestras subredes, ahora necesitamos realizar esta tablita para poder empezar nuestro proceso. Entonces vamos identificando, cojamos nuestra primera subred. ¿Cuántos hosts tiene nuestra subred? Es preferible poner la cantidad de hosts en orden descendente. La primera subred nosotros tenemos de 550 hosts. Nuestra segunda subred es de 300 hosts. La tercera subred tiene 10 hosts. Y la red 4 y 5, 2 hosts. Bien. Empezamos entonces a sumar la cantidad total que tenemos de host. Si sumamos todos esos hosts, tenemos 150 más 300 más 10 más 2 más 2. Perdón. 550 más 300 más 10 más 2. Tenemos un problema. Me disculpo. Al iniciar la red estaba la gráfica en la subred 3 de 10 hosts, pero por motivos de mejor explicación lo he modificado a 90. Ok, continuando con el proceso. Entonces la subred 3 tiene 90 hosts. De eso entonces ahora tenemos que sumar la cantidad de hosts que tenemos. Que nos da un total de 994. Cuenta más los 300 más los 90 más los 4, 944 hosts. Con esta cantidad total de hosts ya nos es posible identificar cuál es la clase de dirección que vamos a utilizar. Con estos 994 hosts, si observamos la tabla, esta de aquí, fíjense que si yo cogiera la clase tipo C, tendría la posibilidad de solo 254 hosts. Y pues yo tengo 994, no va a alcanzar. Así que me sería necesario tener que coger la clase B, que ya tiene 65.534 y ya cubre el requisito de los 994. Por lo tanto, entonces, si observamos la clase B, va desde un rango de 128 hasta 191. Por lo tanto, uno puede elegir qué dirección IP debe tomar dentro de esos rangos y no salirse. Yo, pensando en eso, voy a tomar la 172 que está dentro del rango 172.168.0.0. 0.0. Esto es arbitrario siempre y cuando esté dentro de la posibilidad de soportar a todos los hosts que necesitamos. Obviamente, si regresamos a la tabla, observamos que esto tiene un prefijo de 24. Pero ya veremos que este prefijo pues va a ser variable en el camino. Realmente por lo pronto no tiene mucha importancia. Perfecto. Entonces, ahorita ya tengo el principio, la dirección con la cual voy a empezar a crear mi red. Entonces, mi dirección base, pongámosle aquí mi dirección base, o desde
la dirección con la que voy a empezar va a ser la 172, hacer las subredes punto 168.0.0. Ok, la dejo aquí solo para que se tenga en cuenta siempre. Por lo tanto, entonces, vamos a ver el número de red. Con número de red me estoy... perdón, ese no es número de red, es número de host. Con este número de host vamos a encontrar el valor de n, de lo que habíamos calculado anteriormente. Pero para esto vamos a usar la ecuación del número de host, pero solamente para poder calcular la cantidad total de hosts, es decir, sin haber restado las dos de red y la de broadcast, la dirección de red y la de broadcast, para ver solo el total de direcciones. Eso es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo hago esto? Necesito yo 250 hosts. ¿Cuánto debería valer n para que el 2 elevado a esta n me dé un valor cercano al 250 o que cubre el 250? Por ejemplo, si nosotros cogiéramos 2 a n lo cogiéramos como 2, sería 2 al cuadrado, sería 4, pues es absurdo, no podría ser. Si yo cogiera 2 a la novena, veamos si nos sirve. Tenemos 512. No cubre todavía nuestro requisito. Entonces acuérdese que n es un número entero, así que nuestro siguiente paso sería preguntar si a lo mejor con n igual a 10 podría funcionar. Correcto, con n igual a 10 ya tenemos una cantidad que cubre mis 550. Por lo tanto, entonces mi n aquí va a tener un valor de 10. Y con eso conseguimos nosotros 1024 host. Vamos al siguiente. ¿Cuál sería el valor de n al que se debe elevar el 2 para cubrir esos 300 hosts que necesito? Observemos, veamos. Si yo pusiera 2 elevado a la sexta, veamos, 64, no me ayuda de nada. Subamos un poco, 2 elevado a la sexta, a la octava. 256, ya se va acercando. Entonces lo más adecuado parece ser el 9. N debe valer 9. Porque 2 elevado a la 9 tenemos 512. Perfecto. Entonces n en este caso tendrá que valer 9. Y con ello nosotros conseguimos un valor de 512 host, que ya cubre nuestro requisito. Para los 90 hosts, n en este caso debería valer, vamos observando, 2, elevémosle a la quinta, 32, no nos conviene. 2 elevado a la novena, se pasaría a 512, no lo necesito. 2 elevado a la octava, 256. Veamos, 2 elevado a la séptima, 128. Ese podría ser. Veamos, 2 elevado a la sexta, ¿cuánto me da? No, 2 a la sexta ya no cubre. Entonces lo más adecuado es que n valga 7, porque 2 elevado a la 7, eso es 128. Por lo tanto, esto debe valer 7. Para tener 128 hosts. Y bien, y esto ya es más fácil. 2 elevado a la n, ¿cuánto debería valer n? Aquí hay un inconveniente. Acuérdense de la fórmula de host. A esa cantidad de host se tenía que quitar la de red y la de broadcast. Si yo, por ejemplo, hago valer aquí n igual a 1, que sería lo más adecuado, que me daría justo 2, tendríamos un problema. Porque tendríamos dos direcciones, y si yo le quito la de red y la de broadcast, pues me quedo sin nada. Entonces es por eso que no siempre se debe dar el valor justo. Así que lo más adecuado sería que n valga 2. Porque 2 elevado a la 2 sería 4. Y pues como verán, si a
a las 4 direcciones que yo poseo le quito la de red y la de broadcast, que son 2, ya me sobran 2, que es lo que requiero como mis hosts. Ok. El caso siguiente va a ser el mismo. Perfecto. Ahora, ¿cómo procedemos para obtener a partir de esto las direcciones de red? Voy a partir entonces con mi primera dirección de red, que va a ser la dirección base, la que había conseguido a partir de la tabla y el total de host. Y esa dirección base entonces es la 172.16.0.0. A partir de eso, la siguiente dirección de la siguiente subred va a aparecer después de que se haya contado los 1024 hosts. Es decir, que aparecerá la siguiente subred a la 172.16. Perdón, punto 4.0. ¿Qué es lo que pasó? Lo que hice fue a la dirección base le sumé los 1024 hosts, que es después de eso que va a aparecer la siguiente red. Me explico mejor esta circunstancia. Bien, yo parto de la dirección IP 172.168.0.0. Bien, y se supone que a esto yo tengo que agregarle 1024 hosts, que después de estos pues ya vendrá la siguiente subred. ¿Cómo hago entonces para saber la siguiente dirección de red? Eso significaría entonces que yo debería ir de esta manera. 168.0.1, luego la que sigue será punto 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente hasta que llegaremos al punto 254 y punto 255. ¿Por qué no vamos más allá de eso? Porque acuérdense que esta partecita tiene solamente 8 bits y si elevamos 2 a la 8 lo máximo que podemos contar sería de 0 a 255. O sea que a partir de 255 vuelve a iniciarse una cuenta de 0 a 255. Es decir que hasta aquí ya ha aumentado 255. Así que la siguiente seguiría 172.168.1.0 y continuamos. Punto 1, punto 2, perdón, ya no tengo más espacio. Tendré que continuar aquí. Sería 172.168.1. Y vamos en la 2. Punto 3, punto 4 y así sucesivamente hasta que llegamos a la 254. Punto y 255, pero al igual que pasó la vez anterior ya no pude ir más allá del 55, así que se agrega uno más. Perfecto, 172.168.2.0 y continuamos. Punto 1, punto 2, punto 3 y así sucesivamente. 68.4, perdón, punto 2.4. Punto 2.4 y llegará un momento en el 254.255. ¿Correcto? Pero también acuérdense que nosotros necesitamos 1024 hosts. Hasta ahora, ¿cuántos hosts ya hemos agregado? Vamos viendo. 255 de aquí, más los 255 de acá, más los 255 de acá. Eso ya tenemos un total de 765. Nos falta todavía. Por lo tanto, seguimos el proceso. Después de esto entonces vendrá 172.168.3.0.1 y así sucesivamente llegará al punto 255 y otra vez avanzamos. 172.168.3. Discúlpenme, sería punto 4,
Pero con estos 255 adicionales que ya hemos agregado, ya cumplimos con la cuota que era de 1024. Perfecto. Por lo tanto, entonces, 1024. Por lo tanto, ahora la pregunta será, ¿hay alguna manera más fácil de hacer todo este procedimiento? Sí, sí la hay. Entonces, al igual que se ha oído que la multiplicación es una suma abreviada, la resta en cambio se entiende como, perdóneme, la división se entiende como una resta simplificada. Entonces, eso quiere decir que a este 1024 de aquí, yo podría dividir para 256. Y con eso entonces yo podría saber cuántas veces tengo que realizar este agregamiento. Si nosotros dividimos los 1024 para los 256, tendremos 4. Entonces, sencillamente, eso lo que nos trata de decir es que en vez de estar haciendo todo este proceso que lo hice, que solamente fue para que entiendan cuál era el proceso, entonces simplemente esto me dice que yo tengo que agregar 4 veces. Por lo tanto, entonces, si yo quiero agregar 1024, que es 4, que lo que hay que sumar en realidad es 4, entonces mi dirección quedaría como 172.168.4.0. Y es por esta razón que la siguiente dirección de red equivale a lo que habíamos planteado arriba, que es lo mismo que tenemos aquí. Bien, hagámoslo esto ya un poco más práctico. Vamos al ejercicio. Aquí he cometido un error. No es de 168, me está faltando aquí. 168.4. Ok. Por lo tanto, entonces ahora voy a sacar a partir de la de arriba la siguiente dirección de red para nuestra otra subred. Entonces la siguiente sería, primero vamos a ver cuánto hay que agregar. Tenemos el 128. Perdóneme, estamos trabajando con 512. Ya, muy bien. Entonces tenemos que agregar ahora para la siguiente 512. 512 dividido para 256. La pregunta que ahorita deberían hacerse es, ¿y cómo sé cuándo tengo que dividir para 256? Se va a dividir cuando este número de host supere los 255 en realidad. Cuando supere esa cantidad de 255 uno sabe que ya tiene que hacer esta división. Eso nos da un equivalente de 2. Por lo tanto, entonces nuestra siguiente dirección de red sería la 172.168. Hay que agregarle 2. 4 y 2 son 6. Y listo. Ya tengo mi siguiente red. Ok, vamos con la que sigue. Necesito entonces ahora 128. Entonces, preguntémonos, ¿será necesario 128 dividir para 256? No, no es necesario, porque 128 está mucho más abajo que 255. Como no ha superado los 255, no tenemos que hacer la división para 256. Por lo tanto, simplemente lo agregamos. Entonces sería 172.168.128 más los 6 que ya tenemos. 128 más los 6 que ya tenemos. Eso nos da 100. No, perdóneme. No, pues sería los 6. Si nos alcanza con los 256. Si nos alcanza con los 256. Porque fíjese que aquí no se olviden que tengo 256 y si quiero 128, tranquilamente no hay ningún problema. 128.
Ok, bien. Ahora aquí surge la pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, a esta dirección de red yo tendría que sumarle, no sé, digo, se me ocurre 220 hosts, por decirle así, 220 hosts. Si sumamos eso, 128 más los 220, se ha pasado de 248. Entonces, lo que se hace ahí es aumentarle al número de la izquierda una cantidad más. Entonces la siguiente sería 172.168. ¿Cómo se pasó? Sería 7. ¿Y cuántos más nos faltaban? 348 menos 255 que ya puse. Es 93. Y seguiríamos con 93. Pero bueno, ese no es nuestro caso. Bien. Entonces, el que nos toca ahora ahora tenemos que agregarle 4. Tenemos que agregarle esos 4. Entonces sería 172.168.6. Si yo le agrego estos 4 no se van a pasar de 255, entonces no hay inconveniente. Sería 28, 29, 30, 132. 132. Y ahora nos falta también agregar estos otros 4. Entonces tendríamos una dirección de red adicional. 168.6.132 más los 4 sería 136. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo conseguimos las direcciones de broadcast? Es a esta dirección de red le vamos a restar 1. Si nosotros le restamos 1, obtendremos entonces la dirección de broadcast. ¿Cómo hacemos esto? Se supone que necesitamos restarle menos 1 a este 0, pero no podemos. Necesitamos pedir prestado. Es por eso que entonces la dirección quedaría como 172.168. No sería 4, sino sería 3, porque pedimos prestado una unidad para el lado derecho. Pero esa unidad yo tendría aquí 255 y ahora sí ya puedo yo restarle 1. Si yo le resto 1, entonces tendría 254. Perfecto. Bien, continuamos. Para obtener la siguiente dirección de broadcast tengo que restarle 1 y si yo le resto 1 no voy a poder restarlo, por lo tanto pido una prestada y me queda la 172.168. Como le pido una, entonces me queda 5 y ya tengo los 255, le quito 1 y me he quedado 254. Para obtener la siguiente tengo que restarle a esto menos 1, pero sí es posible. Por lo tanto, entonces me quedaría la 172.168.6 porque no necesito pedir prestado 127. La otra quedaría 172.168.6. Tengo que restarle 1, me queda 131. Muy bien. Y por esta razón es que nosotros necesitábamos crear una dirección de red adicional para que nos permita sacar la última dirección de la última subred de broadcast. Por lo tanto quedaría 172.168.6.135. Una vez hecho esto, entonces ya podemos descartar de nuestras direcciones de red aquella que simplemente fue solamente como una ayuda para poder obtener la dirección de broadcast. Ahora lo que nos preocupa es tener el prefijo, la máscara. ¿Cómo conseguimos esto? Acuérdense que la máscara está compuesta de 32 bits. Por lo tanto, si observamos en la parte de aquí, para esta subred se necesita n igual a 10. Es decir que este valor de 10 viene a ser como
la cantidad de bits para el host, la cantidad de bits para la porción de host, lo que se va a destinar para esa porción de host. Por lo tanto, entonces, si 32 bits son de máscara y destinamos 10 para lo que es la parte del host, entonces si hacemos esa resta, tranquilamente nosotros podríamos ya obtener cuál es el prefijo. 32 menos los 10 que necesito o que he destinado para lo que es el host, tengo 22. Así que mi prefijo para este caso es 22. Vamos con el que sigue. Para este caso, yo necesito destinar 9 bits para el host. Por lo tanto, permítame les marco aquí. Ok, entonces 32 menos los 9, tenemos 23, así que mi prefijo es de 23 o mi máscara es de 23 y así sucesivamente. Entonces para esta subred necesito destinar 7 para host, así que 32 menos los 7 tendría un prefijo de 25, un prefijo de 30 y un prefijo de 30. Listo, esto es lo más complicado de hacer VLSM. A partir de eso, para destinar la primera útil y la segunda útil, hay que recordar que la primera útil es una dirección más arriba que la de red. Así que la primera útil para mi primera subred sería, si le sumo 1 a la dirección de red, me quedaría 172.168.0.1. Y la última, la segunda útil, la última útil. La última útil sería un valor menos que la de broadcast. Por lo tanto sería 172.168.3.253 y así sucesivamente. La primera útil es una más que la de red. 172.168.4.1 y la de broadcast es uno menos, y la última útil es una menos que la del broadcast. 172.168.5.253. Y continuando con eso, llenamos la tabla. Bien, eso es todo para el VLSM. Si uno desea comprobar que ha hecho bien o para entrenarse en cuanto a este proceso, podríamos utilizar una calculadora de VLSM en línea. Esta yo la encontré de esta manera. Simplemente la había ubicado como VLSM online y me salió esta calculadora. Aconsejo mucho, esta es la más adecuada. Veamos cómo funciona. Bien, en el primer casillero tenemos que poner la dirección base. ¿Se acuerdan que habíamos tenido un total de 994 y en base a lo que fue esta tabla, en base a lo que fue la tabla, esta roja de aquí, nosotros conseguimos que era de tipo B y habíamos obtenido como dirección base este valor de aquí. Es esa la que nos pide. Además de eso nos pide el prefijo de esta clase y el prefijo de esta clase es 24. El prefijo de esa clase es 24. Por favor, consulten aparte para que vean por qué les digo eso. Pero para que sepan, la clase A solamente utiliza para la máscara el primer octeto, es decir, los primeros 8 bits. La clase B utiliza los 2 octetos, la clase C los 3 octetos y así sucesivamente los 3 primeros octetos. Por lo tanto, en nuestro caso la clase B utiliza los 2 primeros octetos, serían 8 y 8, 16. Tenemos un prefijo de 16. Ubiquemos entonces en el programa. Entonces sería
dijo 16. Listo. Necesitamos, ¿cuántas redes necesitamos? Son 5 subredes. Ponemos cargar y empezamos. Nuestra primera debe tener 550. Nuestra segunda debe tener 300. La que sigue debe tener 90 y 2 y 2. Mantenemos el tamaño, los resultados cortos para lo que es mostrar la tabla solución, y ya tenemos nuestras respuestas. Observe que nos dan aquí. Fíjense, esto viene a ser la cantidad de hosts que necesitamos. Es una tabla muy idéntica a la que hicimos. El allocate size vendría a ser, ¿se acuerdan lo que nosotros calculábamos como íbamos buscando un valor de n que se ajuste a los 550? Ok, pues ese es este valor. Lo que pasa es que este sistema le resta la de host y le resta la de red y la de broadcast. Es por eso que debería haber ahí 1024, pero le quitan 2 y nos da como 1022. Y así sucesivamente en todos. Pero ya sabemos que no tenemos que hacer eso. Tenemos la dirección de red y tenemos la dirección de broadcast. Comparemos con el cálculo que hemos hecho. Bien. Observen por favor, la tabla es sumamente idéntica a lo que me estaba refiriendo. Fíjese, el número de host tenemos 24, solamente que aquí le quitan 2. La primera dirección de red dice que empieza con la dirección base, que es lo que habíamos hecho. Ok, y fíjense cómo va aumentando. 4, 60, 128 y 132. Y como observan, esa dirección de red adicional tenía que ser eliminada porque solo nos ayudaba para obtener el broadcast. Corroboremos ahora nuestro broadcast. Está muy bien. Nuestro broadcast, fíjense, es 255. Aquí no, perdóneme, estoy viendo la última útil. La de broadcast la teníamos al lado, disculpe. Correcto, es 254, claro, sí. Ok. Aquí es 255. Voy a ponerlo solamente así, punto 255. Y tiene toda la santa razón. Porque me había olvidado de que nosotros ya le habíamos restado. Al momento de pedir prestado, nosotros ya lo habíamos restado esa unidad. Correcto. Pero un error que nos permite estar al tanto del procedimiento. Bien, además de eso, observemos el prefijo, que es lo que nos falta. Prefijo 22, 23, 25, 30, 30. Coincide totalmente, no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Y hablando de la primera útil y la última útil, es este rango de aquí. Que tenemos Entonces, haciendo esa corrección de lo que había hecho en el broadcast, pues obviamente aquí ya no es 253, sino es 254. Y corrigiendo el otro. Y eso sería todo para lo que es la estructura con VLSM. Otra calculadora también es esta, pero no me agrada mucho porque da muy resumido. Lo interesante de aquí es esto, los 994, la dirección que se asigna porque es clase B. Y pues es absolutamente lo mismo. Solamente nos da la dirección de red. Y en verdad solamente debería ser la tabla SIM, porque tanto la de broadcast se le restaría esta dirección 1 y la primera útil, la última útil ya estaría pues por osmosis. Muchas gracias por su atención.